Qué bueno poder ver tantas personas aquí, tantos jóvenes que desde ayer están siendo expuestos a la palabra de Dios. Y espero en el Señor que hayan sido ya bendecidos en esta tarde por medio de los 4 talleres que algunos hermanos y hermanas estuvieron impartiendo hace un momento. Como ya han tomado 2 prédicas y han tomado ya un taller por lo menos, creo que es el momento preciso para que tomemos un examen. Así que saquen sus lápices, por favor. No. Se asustaron. No, por el tema que me ha tocado a mí compartir con ustedes en esta tarde, se titula precisamente Tomando el examen. Tomando el examen. Y la idea de este taller es que nosotros hagamos una comparación entre lo que el mundo enseña y por otro lado lo que el Señor nos enseña en su palabra con respecto al tema que hemos venido estudiando. Y en este momento les invito a que vayan conmigo en sus Biblias al libro de los Salmos, de manera particular al Salmo 25. Salmo 25, este fue uno de los pasajes que utilizó ayer el hermano Xavier en su exposición. Y quisiera que en este momento nosotros leyésemos este salmo en su totalidad. Salmo capítulo 25. Dice allí la palabra del Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Vuelvo a repetir versículo 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Versículo 20, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nosotros damos gracias, porque en estos días usted nos ha permitido poder indagar más de su palabra de una forma más detenida con respecto a este tema tan importante
de nuestras relaciones, con respecto a este tema del noviazgo. Y Señor, cuando vemos toda la filosofía y toda la propaganda que este mundo nos presenta, tan distinta y tan contraria a lo que encontramos en tu palabra, por un lado nos asustamos, Señor, porque esa es la corriente de este mundo, esa es la manera de pensar que tristemente ha llegado a nuestras iglesias. Pero qué bueno, Señor, que usted es más poderoso que este mundo. Qué bueno que su palabra resplandece en medio de las tinieblas. Qué bueno que su gracia es más poderosa que nuestro pecado. Y por eso, Señor, en este momento nosotros acudimos a usted para que usted con su gracia nos muestre sus caminos, nos muestre que sus caminos son mejores, son más deleitosos que las cosas que este mundo nos puede ofrecer, y que nos enseñe también que en su gracia nosotros podemos andar en sus buenos caminos. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Durante la mayor parte de mi vida yo he sido estudiante. Y en los últimos 12, 13 años yo he sido profesor. Así que gran parte de mi vida la he pasado dentro de un aula, ya sea como estudiante o como profesor. Y en ambas situaciones, una de las primeras preguntas que hace un estudiante cuando se entera de que viene un prevín, cuando sabe que le van a dar un examen, la pregunta que se hace, ¿cuál es? ¿De dónde viene el examen? ¿Qué es lo que va a salir para el examen? Levantan su mano como están aquí en esta imagen, todos preocupados, y hacen la pregunta, ¿qué es lo que va a salir en el examen? ¿De dónde viene el examen? Y esa es una pregunta muy importante que todo estudiante tiene que hacerse, ya que aunque se lo diga al profesor, se atreva a decirle, se atreva a preguntarle esta pregunta al profesor o no lo diga, está interesado en saber de dónde viene el examen, es decir, qué es lo que van a dar en el examen. Porque si ese estudiante quiere que le vaya bien, si ese estudiante quiere pasar su materia, necesita saber de qué es que el profesor lo va a examinar. Si el estudiante quiere que le vaya bien, tiene que saber cuál es el contenido del examen. En otras palabras, en qué se va a basar el profesor para aprobarle al estudiante el examen o para reprobarlo. En mi último año de bachillerato, yo fui a Estados Unidos a terminar el bachillerato y recuerdo que una de las clases que era más intimidante era precisamente la clase de inglés, de literatura. Y recuerdo que todos los estudiantes estaban asustados cuando la profesora dijo que ya iba a dar el primer examen. Esa profesora ese año cumplía 50 años dando inglés en ese colegio. Y ella había creado una reputación de que sus primeros exámenes eran un peñón, eran sumamente difíciles. Así que ustedes pueden imaginarse, yo yendo allá, todavía no dominaba bien el inglés, yo estaba sumamente preocupado, pero para mi sorpresa, cuando yo recibí el examen, yo veo que hay un 85 ahí, yo digo, óyeme, mira, no me fue tan mal. Y más cuando yo veía la cara de mis compañeros que estaban tristes, que estaban preocupados, que estaban avergonzados por lo mal que le había ido. Y al terminar la clase, la profesora se me acercó y me dijo, mira, Yadin, no te preocupes, apenas estamos iniciando el año escolar, todavía faltan muchos exámenes más, muchos proyectos más. Y aparentemente yo no había entendido que era menos 85 en un examen de 110 o 115 puntos. Así que cuando yo entendí lo que la profesora me estaba diciendo, en ese momento se me bajaron los humos, casi me pongo a llorar, avergonzado en frente de mi profesor y de los demás compañeros que estaban a mi alrededor, porque me había quemado literalmente en ese examen. Me había ido sumamente mal. Ahora, jóvenes y hermanos, volviendo a nuestro tema y al considerar este tema del noviazgo y lo que hemos hablado de las relaciones amorosas que se están teniendo hoy día, es importante que nosotros nos hagamos la pregunta,
Y te hago a ti la pregunta en esta tarde, ¿cómo te iría a ti si el Señor en esta tarde si te dijera, saca una hoja o déjame ver tu vida y déjame examinarte con respecto a este tema del noviazgo? ¿Cómo te iría a ti? ¿Aprobarías? ¿O tendrías tú tu cabeza baja, avergonzado de cómo te ha ido a ti? Mi propósito en esta tarde al compartir con ustedes esta predicación son realmente dos propósitos que tengo para ustedes. En primer lugar, enfatizar que la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad para establecer relaciones que glorifiquen a Dios. Una de las cosas que se enfatizó ayer en ambas predicaciones es el hecho de que Dios sí tiene que decir algo al respecto del noviazgo, de las relaciones que nosotros tenemos. El hermano Xavier enfatizó que Dios nos ha dado a conocer por medio de su palabra, por medio del conocimiento de Cristo, todo lo que necesitamos saber para esta vida, para que podamos vivir de una manera piadosa, de una manera que agrade al Señor. Y mis hermanos, esto incluye lo que nosotros pensamos con respecto al noviazgo. El pastor Pedro nos llevó por varios pasajes de las Escrituras que nos confrontaron a nosotros con ideas incorrectas que este mundo nos presenta con respecto al noviazgo. En un momento nosotros vamos a analizar este Salmo 25 que acabamos de leer, para enfatizar una vez más el hecho de que la dirección que tú y yo necesitamos para todas las áreas de nuestra vida proviene del Señor. La dirección que tú necesitas para saber cuál va a ser tu novio, tu novia, para saber cuál va a ser tu futuro esposo, tu futura esposa, no debe venir de lo que el mundo te esté diciendo, sino que esa dirección la provee Dios para tu vida. Pero en segundo lugar, yo quiero que también nosotros comparemos rápidamente, no nos va a dar mucho tiempo, pero que comparemos tres o cuatro aspectos de la manera de pensar del hombre con respecto al noviazgo y lo que Dios nos dice con respecto al noviazgo de acuerdo a lo que vemos en su palabra. Así que volvamos a este Salmo capítulo 25. En este Salmo encontramos que el salmista tiene una preocupación y fue en lo que yo hice énfasis en la lectura. Si usted nota conmigo, el versículo 2, el versículo 20, el salmista aquí expresa una preocupación. ¿Cuál es la preocupación que él tiene? Que en su vida él no sea avergonzado delante del Señor. Por eso dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. El versículo 20, vuelvo a leerlo, no sea yo avergonzado porque en ti confié. En otras palabras, el salmista está consciente de que el Señor está viendo su vida, de que el Señor está evaluando su vida y de la misma manera, cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que Dios está viendo cómo nosotros vivimos nuestra vida delante de Él. Y lo bueno es que la palabra de Dios y de manera especial este salmo nos muestra a nosotros cómo tú y yo, cuando nos presentemos delante del Señor, cómo tú y yo día tras día podemos presentarnos delante de Dios de una manera que seamos aprobados y no que delante de Él tengamos que agachar nuestras cabezas avergonzados por la manera en que vivimos y una vez más de manera particular con respecto a las decisiones que nosotros tomamos sobre el noviazgo. En primer lugar, este salmo nos muestra a nosotros que Dios nos da a conocer sus caminos. Dios nos da a conocer su voluntad para nuestras vidas. Dios se ha revelado y Dios nos muestra cuál es la verdad que Él tiene para nosotros en este tiempo. El salmista reconoce que para él no ser avergonzado necesita la dirección del Señor. El hermano Xavier estuvo haciendo énfasis
precisamente en los versículos 4 y 5 ayer. Y note la oración, note la petición del salmista, que debe ser también nuestra petición. Que cuando nosotros estamos dando pasos para buscar esa pareja, si es el momento adecuado, si es la persona adecuada, nosotros saber que no es un asunto de lo que me diga mi corazón. No, no. ¿Qué dice el Señor? El Señor me está diciendo aquí que nosotros podemos acercarnos a Él y tener la confianza de pedirle: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Ayer, hermano Xavier hizo un énfasis correcto cuando hizo la observación de cómo el salmista por un lado le pide al Señor: muéstrame, luego le dice: enséñame, y por último en el versículo 5 dice: encamíname. Y es la manera en la que el Señor no solamente nos manda un email, no solamente nos manda un correo o nos manda una información en sentido general y dice: mire, vayan por aquí, sino que el Señor, además de mostrarnos, además de enseñarnos, el Señor está dispuesto a encaminarnos, en otras palabras, a acompañarnos en el proceso de nosotros seguir sus caminos, en el proceso de nosotros identificar cuál es su voluntad para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. El versículo 8, mire lo que dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, ¿qué dice allí? Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En otras palabras, y el punto que quiero enfatizar aquí, en el hecho de que Dios nos da a conocer sus caminos, es que en primer lugar, Dios tiene un camino. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios tiene una voluntad para cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos conducirnos. Y esa voluntad de Dios, Él no la ha escondido. Esa voluntad de Dios, esas sendas del Señor, Él no la ha reservado para un grupito selecto, sino que, mire cómo nos dice este pasaje: Él enseñará a los pecadores el camino. Levanten la mano los que son pecadores aquí. Okay, creo que la mayoría de ustedes reconoce y está consciente de que son pecadores. Pueden bajar su mano. Por lo tanto, este pasaje se aplica a usted. El Señor está dispuesto a mostrarnos a nosotros, pecadores, cuál es su voluntad, cuál es el camino, cuál es la senda que nosotros debemos andar. Y hermanos, eso es una gran bendición. El hecho de que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no tenemos que estar dando tumbos, probando por aquí y por allá, sino que tenemos el conocimiento, por medio de la revelación de la palabra de Dios, de que número uno, Dios tiene una voluntad, de que Dios tiene un camino y Él le ha dado a conocer. Así que si usted no conoce la voluntad de Dios, si usted no conoce los caminos del Señor, el Señor nos presenta en su palabra que Él está dispuesto a mostrarte a ti sus caminos. Él está dispuesto a mostrarte cómo tú debes andar. Pero en segundo lugar, nosotros vemos aquí algo muy importante. Y es que no solamente Dios nos da a conocer sus caminos, sino que este pasaje nos muestra a nosotros que los caminos del Señor, ¿qué son? Son buenos. Los caminos del Señor son buenos. Mire conmigo el versículo 8 una vez más. ¿Qué dice allí del Señor? Bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. El salmista reconoce que como el Señor es bueno, que como el Señor es recto, sus caminos deben ser buenos también. Bueno y recto es Jehová, por tanto le enseñará a los pecadores el camino. Versículo 10 nos dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Consideremos eso por un minuto. Todas las sendas de Jehová son misericordia
y verdad. Esa palabra misericordia y esa palabra verdad están relacionadas. Y la idea con estas palabras es que nos expresan la fidelidad de Dios, nos expresan el buen trato de Dios para con su pueblo. A diferencia de lo que el mundo nos presenta hoy día, de que si nosotros, por ejemplo, leemos los periódicos, si usted chequea en Twitter las noticias o si ve las noticias en la televisión, se dará cuenta de que, óyeme, parecería como que nunca dejan de encontrar una persona que haya engañado a otra, un político que sea corrupto, un oficial de la policía que haga algo malo, un empresario que haya estafado a tal o cual persona. Y eso no es exclusivo del mundo, sino que tristemente aún dentro del pueblo de Dios, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros mismos también fallamos y caemos. Y por lo tanto, muchas veces nosotros nos defraudamos los unos a los otros. Y es por eso que es tan bueno, mis hermanos, que en este mundo donde abunda la mentira, donde abunda el hecho de que nosotros quedemos defraudados, nuestro Dios actúa con misericordia y verdad. Nuestro Dios que es bueno y recto. Nuestro Dios que tiene en mente el bien de su pueblo. Y por lo tanto, mis hermanos, y de manera particular, jóvenes, no piensen en la voluntad de Dios como algo gravoso, como algo pesado, como algo aburrido. Recuerdo lo que nos dice el mismo salmista en el Salmo 16. El Salmo 16, vaya conmigo allí también. A partir del versículo 5. Dice allí, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Está diciendo que Jehová mismo, Dios mismo, es lo que Él está esperando, es lo que Él está anhelando que va a satisfacer su vida. ¿Y por qué el salmista puede tener esta confianza de que sobre todas las cosas lo que Él anhela en su vida es su relación con el Señor? Bueno, porque mira lo que dice el versículo 6, las cuerdas. Y esto está haciendo referencia a la herencia y a cómo la herencia le iba a tocar a él. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares en lugares deleitosos. Y es que es hermosa la heredad que me ha tocado. Mire cómo describe la bondad, la misericordia de Dios para con su vida aquí el salmista. Lo está presentando como deleitoso, lo está presentando como hermoso. El problema es que una vez más el mundo nos presenta nos oferta una serie de cosas que supuestamente es lo último, que ahí es que yo voy a gozar de verdad, que ahí es que yo voy a disfrutar de la vida de verdad. Sin embargo, la palabra de Dios, que es verdad, nos muestra que cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros preferimos a Dios, cuando para nosotros nuestro mayor anhelo es nuestra comunión con Dios, lo describe como algo deleitoso, lo describe como algo hermoso. Y más abajo dice el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Note las palabras que está utilizando aquí, que se alegró, que se gozó mi corazón. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. ¿Y qué más dice? Delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que Dios nos ofrece siempre y cuando nosotros busquemos su voluntad. Volviendo al Salmo 25, recordamos entonces que Dios nos da a conocer sus caminos. Y volvemos a hacer énfasis en el hecho de que los caminos del Señor son buenos. Los caminos del Señor son buenos. Joven, no creas lo que tus compañeros de la universidad, tus amigos del colegio, tus compañeros de trabajo te dicen
que en el mundo hay más placer, que en el mundo hay más gozo. Solamente en la presencia de Dios y en tu comunión con el Señor y en tu hacer la voluntad de Dios encontrarás el verdadero deleite para tu vida. ¿Cuántos de ustedes no conocen artistas de cine, cantantes de este mundo, que teniéndolo todo, dinero, fama, mujeres, hombres, popularidad, teniéndolo todo lo que este mundo puede ofrecer, terminan en un baño con una escopeta en la boca o terminan en una bañera con una sobredosis de droga? ¿Por qué? Porque lo que el mundo le está ofreciendo, que realmente ellos son los personajes que uno desearía ser como ellos, que uno desearía tener las cosas que ellos tienen, que el mundo sí se los ha dado, el mundo los ha engañado. Pero Dios es bueno y recto. Dios nos da su misericordia, nos muestra su verdad, de forma tal que, como nos dice el versículo 13, aquella persona a quien el Señor le enseña su camino, aquella persona que sigue los caminos del Señor, gozará de bienestar. Esa persona sí va a saber lo que es gozar de verdad. ¿Por qué? Porque su gozo, su alegría no proviene de fiestas, no proviene de drogas, no proviene de cosas temporales que el mundo y el pecado ofrecen y que sí, ciertamente por un momento, por un instante, tú te vas a sentir bien, tú te vas a sentir por las nubes, tú te vas a sentir como una estrella de cine, pero cuando caes en picada, vas a quedar aplastado, destrozado. Sin embargo, recordando el Salmo 16, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a la diestra de nuestro Dios por siempre. Por lo tanto, una vez más, Dios nos da a conocer sus caminos. Los caminos del Señor son buenos. La siguiente observación del Salmo 25 es que no solamente Dios nos da a conocer sus caminos, que los caminos del Señor son buenos, sino que Dios nos da gracia para andar en esos buenos caminos del Señor. Si usted es como yo, dirá, bueno, ok, qué bueno que el Señor nos presenta su voluntad, qué bueno que el Señor nos muestra cuáles son sus caminos, qué bueno que el Señor tiene buenos propósitos y buenas intenciones para nosotros. Pero la verdad es que yo como que no doy para seguir los caminos del Señor. La verdad que yo tengo deficiencias. Yo no puedo por mí mismo andar de la manera que Dios quiere que yo ande. Yo no puedo por mí mismo escoger los caminos que Dios tiene para mí. Y qué bueno que en su palabra nosotros vemos que el Señor nos da su misericordia y su gracia para que pecadores como nosotros, que hemos reconocido nuestro pecado, que hemos reconocido nuestra debilidad, sí podamos andar en esos buenos caminos. Mira el versículo 6 y 7, que nos hablan de la misericordia y de la gracia de Dios. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. 3 veces el salmista está diciendo, acuérdate, acuérdate, o no te acuerdes. Y por un lado, lo que el salmista quiere, le está rogando al Señor, es que, Señor, no te fijes en mí, no me mires a mí basado en mis pecados, en mis rebeliones. Acuérdate, Señor, de tus piedades, de tus misericordias. Señor, conforme a tu misericordia, mírame a mí. Y mis hermanos, eso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo así? Bueno, de que nosotros que somos pecadores no podemos arreglar, no podemos tener una buena comunión con Dios
por nuestra propia cuenta y reconocemos entonces que necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos de la gracia de Dios para poder arreglar nuestra relación con Él. Sin esa misericordia, sin esa gracia de Dios, no hay manera en la que tú y yo podamos andar en los caminos del Señor. Por eso es que esto de nosotros hacer la voluntad de Dios, esto de nosotros seguir los caminos de Dios, no es un asunto de un esfuerzo humano, no es un asunto que yo soy mejor que tú, que yo soy más espiritual que tú, que yo soy más moral que tú. No es una competencia de quién puede hacer más por agradar al Señor en su propia fuerza. No, en dado caso sería una competencia de quién se humilla más ante el Señor. Porque todos nosotros necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios para poder andar en esos buenos caminos del Señor. Pero también vemos el versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Esa última frase donde dice Él le enseñará el camino que ha de escoger, ese Él no es el que teme a Jehová. Ese Él se está refiriendo al Señor. De forma tal que una vez más, jóvenes, no es un asunto de que yo me la estoy buscando para agradar al Señor, no. Es que en la medida que yo temo al Señor, en la medida que yo tengo a Dios pendiente y presente en mi vida, en la medida que yo prefiero a Dios sobre todas las cosas, entonces ahí el Señor me va a enseñar a mí lo que yo debo hacer. No es que, una vez más, no es que yo soy más sabio, que yo soy más espiritual, que yo soy más moral que tú y por lo tanto mis caminos son mejores que los tuyos, porque una vez más no es un asunto de mis caminos versus tus caminos. Es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, es que nosotros nos humillemos ante el Señor, lo tengamos a Él presente en nuestra vida y estemos pendientes. Señor, ¿por dónde tú quieres que yo vaya? Cuando el Señor encuentra a una persona así, entonces el Señor mismo va a obrar en esa persona y le va a mostrar los caminos. Dice el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El versículo 12 decía que Dios le va a enseñar el camino. Versículo 14 dice que Dios es que va a hacer conocer su pacto. Una vez más, que es Dios que va a mostrarle a su pueblo por dónde deben andar. Entonces vemos estos tres puntos que el Salmo 25 nos presenta a nosotros. Y donde una vez más yo he querido enfatizarle a ustedes, jóvenes, padres, que la fuente de autoridad para todo lo que hacemos en nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones, es la palabra de Dios, es Dios mismo. A veces nosotros pensamos que nos la vamos a bandear, vamos a ver cómo a mí me va. Y si esa es nuestra idea, si así es que nosotros nos vamos a acercar a este examen que Dios nos da, definitivamente vamos a salir avergonzados. Ahora, si hacemos la pregunta, Señor, ¿de dónde es que va el examen? Pues el Señor nos va a decir, mira, yo tengo aquí mis caminos, yo tengo aquí mis palabras para ti. Yo no me he quedado callado. Yo no te he dejado a ti para que tú te la busques en este mundo de tinieblas, para que tú lo resuelvas aquí en este mundo de pecado. No, yo he dado a conocer cuál es mi voluntad. Yo he dado a conocer cómo es que tú debes vivir, cómo es que tú debes procurar relacionarte con otras personas, cómo es que tú debes procurar buscar tu esposo, tu esposa. Es número uno, pidiendo al Señor, Señor, muéstrame tus caminos, encamíname. Señor, yo estoy consciente de que tus caminos, tus sendas, son mejores que cualquier otra opción que yo pueda traer para mí mismo. Y entendiendo que yo debo depender de la gracia de Dios. Ahora bien, reconociendo entonces, por un lado, la fuente de autoridad
para el creyente, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa con nosotros? El problema es que muchas veces, aunque decimos que la Biblia es nuestra autoridad, hemos saturado nuestra mente con la cultura de este mundo, con los estándares de este mundo, con los valores de este mundo, de forma tal que en vez de permitir que la luz de la palabra del Señor dirija nuestros caminos, las tinieblas de este mundo han tomado el control de nuestras vidas. Posiblemente ustedes reconocen a muchos de estos individuos aquí. Quizás hay uno aquí en la esquina de la derecha que lo reservé para los padres. ¿Quién es ese que está ahí arriba? ¿Quién? Rafael. ¿Quiénes de ustedes jóvenes reconocen esa? No lo reconocen. Bueno, pues aquí yo me imagino que muchos de ustedes han reconocido cantantes, han reconocido actores de cine, han reconocido estas series que están aquí: Jennifer López, Ricky Martin, Shakira, Miley Cyrus, Rafael. Hubo uno ahí que yo puse y realmente no sabía quién era. Estas series: Gossip Girl, Grey's Anatomy, Friends, Glee y muchísimas otras series más que nosotros la vemos muy inocentemente, pero que poco a poco van afectando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la cultura hoy día. Hermano, yo no sé si usted ha analizado, si usted de vez en cuando hace balance, reflexiona en las cosas que usted ve en la televisión. Y como yo recuerdo cuando yo era niño y que veía una película con mis padres y se besaba un esposo y una esposa, para nosotros, mis hermanos y yo, que mis padres estaban ahí, para nosotros era eso algo escandaloso. A pesar de que eran esposos que se estaban besando y nos tapábamos los ojos. Hoy día se besan dos hombres, se besan dos mujeres y eso es lo más normal. Ya no es escandaloso para nosotros. Y una vez más, nosotros hemos permitido que la cultura de este mundo, los valores de este mundo, los estándares de este mundo saturen nuestra mente de forma tal que realmente los valores, los estándares, los caminos que seguimos no son los de Dios, sino son los del mundo. Y una vez más, de manera inocente pensamos que estamos haciendo eso. Y hermanos, es tiempo que dejemos de seguir la corriente de este mundo y hagamos las cosas a la manera de Dios. Es tiempo de abandonar los valores de este mundo y abrazar los principios que Dios nos da en su palabra para el noviazgo, para el matrimonio. Y quiero terminar haciendo un contraste rápidamente entre lo que algunos aspectos del noviazgo, de acuerdo a cómo el mundo lo ve y de acuerdo a lo que Dios nos presenta. Por un lado, el mundo nos dice con respecto al tiempo del noviazgo: yo quiero mi novio ya, esto es para allá. Y por eso entonces hoy día nosotros tenemos niños y niñas de 12, 13 años y quizás estoy siendo muy conservador, que ya tienen su novio y su novia. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un video en YouTube de dos niños que supuestamente son hermanos. Hay uno que el niño tiene unos lentes, no sé si son argentinos o chilenos, pero la conversación del video es que el hermano se entera de que su hermanita de 4 años tiene un novio y no se lo había dicho a su papá. Y tal vez nosotros nos reímos con esos videos, pero tristemente esa es la realidad de los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Y si nosotros, recordando una de las definiciones que ayer se presentaron sobre el noviazgo, de que es una relación especial con otra persona con el propósito del matrimonio, es decir, si eso va a ser el noviazgo, ¿qué expectativa
tiene un niño de 4 o 5 años o una niña de 12 o 13 años de que próximamente se va a estar casando, de que próximamente va a estar contrayendo matrimonio. Sin embargo, eso es lo que el mundo hoy día nos presenta. El mundo hoy día también nos enseña con respecto al tiempo de que en el momento en que yo me canse de este hombre, de esta mujer, yo lo boto y me consigo a otro. No hay un sentido de compromiso, no hay un sentido de que realmente nosotros estamos trabajando para formar un matrimonio, para formar una familia, sino que es un asunto del momento de que si se acabó el amor, si ya no lo amo, ya se acabó esto, terminó. Sin embargo, ¿qué nos enseña el Señor? En el Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperen en ti será confundido. Ayer creo que la hermana Jacqueline o Xavier hablaba del temor que muchas personas tienen de que en la medida que pasa el tiempo me voy a quedar jamona, me voy a quedar jamón o queso, no sé cómo es que se queda el hombre. Pero el punto es que hay una preocupación, hay un interés de que, espérate, yo necesito una novia, necesito un novio, porque si no, no está bien mi vida. Sin embargo, el Señor nos está diciendo que ninguno de los que esperan en el Señor será confundido, será defraudado. El Salmo 37, si pueden ir allí rápidamente, Salmo 37, versículos 5 y 7, dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No es que yo me la voy a buscar, no es que si yo me pongo esta ropa o que si yo me hago esta operación, entonces yo voy a poder conseguir mi hombre, voy a poder conseguir mi mujer. Si voy al gimnasio y me pongo fuerte, entonces ya ahí voy a conseguir lo que yo necesito. No, recuerden que el Señor ha revelado cuál es su camino, el Señor nos ha dado a conocer su voluntad. Recuerden que el camino del Señor, los caminos del Señor son buenos, son mejores que lo que nosotros podemos pensar para nosotros mismos. Recordemos que el Señor nos da su gracia para que podamos andar en sus buenos caminos. Eso fue lo que aprendimos del Salmo 25. Así que si tenemos que esperar, vamos a esperar. Seguimos leyendo el Salmo 37, versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Una vez más, la invitación aquí es a poner nuestros ojos en el Señor, a buscar la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? No mirar a mi alrededor y ver cómo aquellos que hacen las cosas a su manera aparentemente consiguen todos los hombres, consiguen los mejores hombres o las mujeres más bonitas. No, una vez más, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, confía en el Señor. Los caminos del Señor son mejores para ti. Pero no solamente eso, sino que tenemos también el hecho de que el Señor nos muestra en Mateo capítulo 19, vaya conmigo allí para que veamos el otro extremo. Por un lado lo quiero ya, por otro lado cuando quiera termino. Esa es la mentalidad de este mundo, pero ¿qué nos muestra el Señor? Si realmente el propósito del noviazgo es que nosotros nos estemos preparando para el matrimonio, para crear una familia, note lo que dice Mateo 19, versículo 6. ¿Qué es lo que el Señor plantea desde el principio en Génesis capítulo 2? Mateo 19, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí en la primera prédica del hermano Xavier,
cuando Él dio todas estadísticas alarmantes del divorcio y cómo por cualquier razón, por cualquier cosita, ya, se acabó esto, nos separamos. Sin embargo, si nosotros estamos buscando la voluntad del Señor, si estamos buscando los caminos del Señor, nos damos cuenta de que el Señor nos dice aquí, de que su voluntad es que nosotros no terminemos el matrimonio. Su voluntad es que nosotros entendamos que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y van a ser uno. Ese es el plan del Señor, ese es el diseño del Señor. Y vale la pena que aquí aproveche para decir que el plan del Señor es que sea entre un hombre y una mujer. Y así como decimos amén a esa realidad, debemos también decir amén a la realidad de que el Señor, la voluntad del Señor es que permanezcamos en ese matrimonio. Ahora bien, si recordamos el último punto, muchas veces no es fácil para nosotros esperar. Muchas veces no es fácil para nosotros tal vez aguantar a nuestra esposa, aguantar a nuestro esposo. Pero recordemos que el Señor nos da gracia para andar en sus buenos caminos. Para nosotros esperar el tiempo apropiado del Señor y para nosotros durar el tiempo que el Señor espera que nosotros duremos en esta relación. Una segunda comparación entre los requisitos del noviazgo, de acuerdo a lo que el mundo presenta y de acuerdo a lo que Dios presenta. Para esto, yo hice una investigación en uno de los, ¿cómo le diría? De las instituciones de investigación científica más avanzada con respecto a lo que el mundo nos presenta. Una de las casas editoras más reconocidas, que era la revista Cosmopolitan, para ver qué es lo que el mundo espera de una relación, qué es lo que la gente está buscando en una relación. Y las preguntas que en un artículo que me salieron allí, las preguntas que estas personas sugerían a alguien que estuviera buscando una pareja eran precisamente estas que tenemos aquí. Lo primero ¿es atractivo? Es decir, ¿es fácil para ti ver a esa persona? Y aunque habían otros artículos que decían o sugerían como que, mira, espérate, realmente ese punto no es lo más importante, sin embargo todavía lo presentaban como uno de los puntos más importantes. Tal vez no es el más importante, pero es atractivo para ti. Es divertido, es decir, tú la pasas bien con esa persona, se divierten cuando ustedes salen, la pasan bien cuando ustedes están conversando. Y déjeme decirles, no hay nada de malo con que nosotros la pasemos bien con nuestra esposa, con nuestro esposo, con esa persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. No hay nada de malo con eso. Pero ¿es esa la pregunta que nosotros debemos hacernos? ¿Es divertida? Me hace sentir bien, en otras palabras, es una persona que me hace sentir como que yo soy valioso, que yo soy valiosa, como que está pendiente a mis necesidades. Y una vez más, no hay nada de malo con que mi esposo o mi esposa me atienda a mí, pero el punto de esta pregunta es que lo más importante entonces en esta relación, ¿quién es? Yo. ¿Está bien preparado? Es decir, tiene una buena educación, tiene un perfil bueno de que va a conseguir un buen trabajo, que tiene que ver también con esta última parte, tiene dinero, va a poder suplir mis necesidades. Y tal vez para las mujeres, y créanme, para muchos hombres también, este es un punto importante. Tiene dinero, la voy a poder pasar bien con lo que esta mujer, con lo que este hombre puede proveerme. En contraste, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué espera el Señor?
Una de las primeras preguntas que nosotros debemos hacernos con respecto a esa persona con la que yo voy a vivir por el resto de mi vida es: ¿ama a Dios? No que si me ama a mí, no que si me va a tratar bien a mí, que si me va a hacer sentir bien a mí, que si me va a consentir a mí, no, no. Lo primero es: ¿esa persona ama a Dios? ¿Saben por qué esta pregunta es más importante que las que están en la otra columna de que si es divertido, si me hace sentir bien? Porque puede ser, como suele suceder, que en el noviazgo, mi novio, mi novia, óyeme, eso es lo máximo. Y siempre un detalle, siempre una flor por aquí, siempre un cariñito por allá. Y aún en los primeros meses del matrimonio. Pero ¿qué pasa si algún día tú me hablaste mal, me miraste mal, no me cumpliste con algo? Entonces tal vez ese deber o ese sentir o ese deseo de yo hacerte sentir bien, de yo ser divertido para ti, va a menguar, se va a apagar. ¿Y qué va a pasar con la relación? Va a ser un desastre. Ahora, si mi esposo, mi esposa, lo principal para esa persona es amar a Dios, no importa cómo yo lo trate o cómo ella me trate, si yo me mantengo amando a Dios, yo voy también a cumplir con las expectativas que Dios tiene para conmigo en mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa. Entonces, esa pregunta es mucho más importante, ama a Dios, es mucho más importante que las otras preguntas. Otra pregunta importante también, de acuerdo a Proverbios 31:30, teme a Dios. ¿Y de qué habla este pasaje, Proverbios 31? La mujer virtuosa. Y los hombres muchas veces que nos llevamos por la vista, para nosotros es muy importante la belleza de la mujer. Pero ¿qué dice ese pasaje? ¿Qué nos advierte ese pasaje? Que vana es que la hermosura, ¿verdad? Y la idea es que la apariencia física, ¿qué va a pasar con nosotros? Todos nos ponemos viejos eventualmente. Y empezamos a arrugarnos y empieza a salirnos un poquito más de barriga y perdemos esa figura que antes teníamos. Pero si desarrollamos el temor de Dios, eso permanece. Efesios 5:18, otro pasaje muy importante con respecto a esta enseñanza, dice: da evidencias de andar en el Espíritu. Ese pasaje nos dice a nosotros que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y la idea con ese pasaje, la enseñanza de ese pasaje, es que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser controlados por la palabra de Dios. Nosotros debemos estar dando evidencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, lo que debemos estar preguntando sobre esa persona que va a ser mi esposa, que va a ser mi esposo, no es si está bien preparado, o sí, eso es algo importante, pero más importante todavía, está sometida al control del Espíritu Santo, está andando en el Espíritu. Efesios 5:21 también nos presenta a nosotros este mandato del Señor de someternos los unos a los otros. Y note entonces que aquí la pregunta no es si esa persona me hace sentir bien. No, lo que el Señor me está diciendo a mí, el camino del Señor, donde yo voy a encontrar la bondad del Señor, es: ¿estoy yo dispuesto a someterme a esa persona? ¿Está esa persona también dispuesta a someterse a mí? ¿Estoy dispuesto a amarla de manera sacrificial? Una vez más, entonces, mientras que el mundo, el énfasis del mundo, el enfoque del mundo soy yo, lo que Dios me está presentando aquí no es que yo soy el enfoque, yo soy el centro, sino que yo debo estar dispuesto a amar, a sacrificarme por la otra persona. Pero vemos, ya casi terminando, esta última comparación, contraste entre los propósitos del noviazgo
de acuerdo al mundo y de acuerdo al Señor, por un lado. También en un artículo que estuve leyendo, no era de Cosmopolitan, sino de otro lugar, una de las cosas que la gente busca o que por la que la gente desea entrar en una relación es porque tienen una necesidad de tener un compañero. Y una vez más, es malo que uno desee tener un compañero. No, hasta el mismo Señor en Génesis dijo, mira, no es bueno que el hombre esté solo. Pero si nosotros seguimos con esta línea de pensamiento de lo que el mundo está buscando en un compañero, es totalmente distinto a lo que Dios presenta con esto de tener un compañero. Es una vez más, donde yo tengo un compañero que, como dice aquí, tengo una persona que me atienda a mí, una persona que esté dispuesta a satisfacer mis necesidades emocionales, mis curiosidades e impulsos hormonales. Y aquí pudiéramos hablar mucho, o referirnos más bien al noviazgo o al supuesto noviazgo entre los adolescentes y los jóvenes, donde lo que están buscando, lo que están esperando no es, mira, me voy a casar, no es yo voy a hacer una familia, sino que yo quiero tener una novia, yo quiero tener un novio porque quiero empezar a experimentar. Quiero saber lo que es besar, quiero saber que me toquen aquí, yo tocar allá y explorar por aquí. Pero ¿es eso el propósito del Señor? ¿Es eso lo que el Señor espera para nosotros? De acuerdo a lo que el Señor nos presenta, la meta de una relación de noviazgo, como hemos dicho ya, es el matrimonio. El matrimonio, en vez de ser una oportunidad para que la gente me atienda a mí, para que la gente atienda y satisfaga mis necesidades, nosotros debemos ver, de acuerdo a Efesios 5, del 21 al 33, que el matrimonio es un ministerio. Óigalo bien. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a ver los muñequitos de la Cenicienta y de la Bella Durmiente, que terminan, se casaron y ¿qué más dice? Y fueron muy felices por el resto de su vida. Y así termina el cuento. Pero eso es un cuento solamente. La verdad es que muchas veces enfrentamos conflictos en el matrimonio, enfrentamos problemas, donde ya sea mi esposa, donde ya sea mi esposo, donde ya sea yo mismo, que he quitado mis ojos de los caminos del Señor y por lo tanto, en nuestra relación encontramos problemas, conflictos. Pero una vez más, qué bueno que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, recordando lo que aprendimos en el Salmo 25, Él nos da de su gracia para que podamos andar en sus buenos caminos. Qué bueno fue escuchar el testimonio de los Fulcar anoche. El hecho de cómo el Señor ha sostenido este matrimonio y a pesar de las experiencias que ellos habían tenido en su propia familia, cómo el Señor ha preservado este matrimonio. Y sí es posible poder tener un matrimonio, una familia feliz en la gracia del Señor. Y en vez de yo estar buscando las cosas a mi manera, qué bueno es cuando nosotros reconocemos la voluntad del Señor, entendemos que los caminos del Señor son mejores que nuestras propias ideas y dependemos de su gracia para andar en los caminos del Señor. Por último, el propósito del noviazgo, de la relación, de nuestro matrimonio, como mencionó el pastor Pedro ayer, es que nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, refleje el mensaje del Evangelio de Cristo. Y quizás ustedes me han escuchado mucho hacer referencia al matrimonio y ustedes dirán, oye, pero esto no era sobre el noviazgo. Sí, es verdad que es sobre el noviazgo, pero el punto que nosotros queremos que ustedes entiendan, jóvenes y padres, es que el noviazgo no es para yo experimentar, no es para yo simplemente tener un compañero, no es para yo tener una persona que me atienda, no es para yo estar curioseando. No, el propósito de esa relación especial siempre es el matrimonio. Siempre es que nosotros conozcamos la voluntad del Señor. Por lo menos esa debe ser la intención de nosotros.
que poniendo nuestros ojos en el Señor, busquemos agradarle a Él en vez de nosotros estar buscando complacernos a nosotros mismos. Así que en esta tarde, mis hermanos, he tenido dos énfasis. Número uno, que creo que ha sido y será el mayor énfasis de esta conferencia, es el hecho de que ustedes entiendan, de que todos nosotros reconozcamos que el Señor ha hablado con respecto a este tema. Que nosotros no podemos dejarnos inundar y saturar por la cultura, los valores, los estándares de este mundo, sino que debemos buscar cuál es el camino que el Señor tiene para mí, para que yo no sea avergonzado. Así que quiero terminar con estos 3 puntos que vimos del Salmo 25. En primer lugar, Dios nos da a conocer sus caminos. Por tanto, decide hoy seguir la dirección que Él da. Quizás por mucho tiempo, sin saberlo, tú simplemente seguías la corriente de este mundo. No, que ya a los 12 años yo veo que mi vecinito, mi compañero del colegio tiene novia, pues yo voy a hacer lo mismo. Bueno, pues escoge a partir de hoy hacer la voluntad de Dios, reconocer los caminos de Dios para tu vida. En segundo lugar, reconoce también que los caminos del Señor son buenos. Por tanto, decide hoy disfrutar de la voluntad de Dios. Disfruta tu relación, tu comunión con el Señor. Deleítate en esperar el tiempo del Señor. Disfruta tu día tras día, orar al Señor, dar pasos en los caminos del Señor y que Él te sorprenda, que Él te maraville, como vimos en el Salmo 16, en el mismo Salmo 25, cómo se describía esta relación con el Señor, cómo se describía el hacer la voluntad de Dios como algo hermoso, como algo deleitoso, el gozo verdadero, la plenitud de gozo que hay en el Señor, las delicias que encontramos en el Señor, en contraste con los hogares rotos, con amistades destruidas por causa precisamente de que hemos seguido la corriente de este mundo y no hemos buscado la dirección del Señor. Y por último, recuerda una vez más que Dios nos da gracia para andar en sus buenos caminos. Por tanto, apóyate en Él para hacerlo a su manera. Es posible que muchos de ustedes ya hayan pasado por muchas relaciones de noviazgo, incluso hasta de matrimonio. Y tal vez ustedes al escuchar estas prédicas se sienten como mal y se sienten como que, óyeme, yo no llego a ese estándar. Pero recuerden lo que hemos leído en el Salmo 25. El Señor promete enseñar a los pecadores su camino. No es a los super espirituales, no es a los que han pasado el examen de piedad y son súper piadosos. No, es a los pecadores, es a aquellos que se han humillado delante del Señor, es a aquellos que reconociendo su pecado entienden que necesitan del Señor en su vida. Y qué bueno que el Señor nos da de su gracia para que podamos andar en sus buenos caminos. Qué bueno que el Señor no nos mira a nosotros de acuerdo a nuestras rebeliones, sino que por la cruz de Cristo, por el sacrificio de Cristo, si nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo, Dios nos ve a nosotros de acuerdo a la justicia de Cristo. De forma tal que esa idea de que no es que ya a mí lo que me toca es vivir una vida miserable por causa de todas mis equivocaciones en el pasado, por todas las malas relaciones que yo he tenido. No tiene por qué ser así. El Señor promete dar su gracia para que tú y yo, independientemente de las situaciones que hemos vivido, podamos andar y disfrutar de sus buenos caminos.
Es hora, mis hermanos, de que lo hagamos a la manera de Dios. Es hora, mis hermanos, de que este tema del noviazgo, este tema de las relaciones especiales que nosotros podamos tener con un joven, con una joven, que debe ser con esta orientación para el matrimonio, nosotros lo pongamos en las manos del Señor. Nosotros estemos dispuestos a someternos a la voluntad del Señor, reconociendo que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Y que a pesar de que parezca ser muy alta, a pesar de que parezca ser muy excelente, muy espiritual, el Señor nos dará de su gracia para lograr que tú y yo andemos en sus buenos caminos. Vamos a orar. Padre, en esta tarde ya anocheciendo, nosotros una vez más damos gracias por su palabra. Porque en este mundo de tinieblas, en este mundo de maldad, una corriente perversa que procura a todas formas de destruir lo que es la familia, de destruir lo que es su diseño, Señor. En medio de toda esta corrupción, usted nos ha dejado la luz de su palabra, para que a través de su palabra conozcamos sus caminos, sus buenos caminos. Y damos gracias, Señor, porque si bien es cierto somos pecadores, si bien es cierto hemos fallado, en Cristo Jesús nosotros tenemos la confianza de poder acercarnos a usted, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y haciendo a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Padre, yo ruego para que los que están aquí presentes, los que han escuchado su palabra tanto en el día de ayer como hoy y seguirán escuchando estas predicaciones, puedan tener corazones sensibles y reconocer cuál es su voluntad para el noviazgo. Y que podamos, Señor, depender de su gracia para cumplir con su voluntad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga.